Bien, pues Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versículos 7 y 8. Nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Y mientras encontramos el pasaje, enviamos un fuerte abrazo a los que nos estén siguiendo por las redes sociales también. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dice así: Luego dijo el Señor: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hasta aquí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Estamos delante de ella, Señor, con mucha alegría y gratitud, pero también con temor y reverencia, pues sabemos que tu palabra es como espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Queremos recibirla con fe y con obediencia, pues es nuestro deseo el hacer tu voluntad todos los días, Señor, y tu voluntad está en tu palabra. Recibe gloria mientras meditamos en ella y grábala como un sello, a fuego, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, podéis tomar asiento. Podéis tomar asiento. Bien, los que hayáis leído con atención este pasaje, habréis notado que hay varios verbos que Dios usa para hablar a Moisés cuando se revela a él en la zarza. El cimiento de nuestra fe como hijos e hijas de Dios es la palabra. ¿Amén? Nuestro cimiento, el fundamento, es la roca. Esa roca es Cristo, y Cristo revelado en su palabra. En ella encontramos a Dios con su carácter y su obra revelados. Encontramos también los atributos del Señor y su forma de proceder para con la humanidad. Encontramos al Dios creador, revelado como un Padre bueno que ama y que cuida de su creación. ¿Cuántos os sentís amados y cuidados por el Señor? ¿Y cuántos, aunque no siempre os sentís amados y cuidados, sabéis que Dios os ama y os cuida? Lo sabemos, ¿verdad? Ahora bien, todos sabemos, porque lo hemos experimentado, que el pecado no solamente nos separa, sino que distorsiona nuestra visión de Dios. Y para avanzar en nuestro caminar, en nuestra carrera cristiana, debemos dejar que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, ponga colirio en ellos y descubramos cada día al Dios en quien hemos creído. Descubramos a ese Padre que Jesús mismo reveló y con quien hemos sido reconciliados por medio de la cruz. Hermanos, solo podremos avanzar en este caminar cristiano en la medida que conozcamos más al Padre atento y cercano que la Biblia nos ha revelado. Yo creo que nuestro Padre Celestial es un Padre atento y cercano. Y en este texto que hemos leído lo vamos a comprobar. Fijaros, el pueblo de Israel llevaba más de 400 años en Egipto, tal y como Dios le había dicho a Abraham. Lo leemos en Génesis capítulo 15, le anticipa que sus hijos, sus descendientes, irían a Egipto y allí tendrían muchos problemas. Este pueblo que descendió a Egipto en número de 70 y pocas personas, una pequeña familia que es acogida y bendecida, por así decir, por el faraón de aquella época, años, siglos después se convierte en un gran pueblo, un numeroso pueblo que es visto como una amenaza y por lo tanto maltratado por el regente de turno. Sabemos, por lo que lo dice el texto, que los hijos varones del pueblo de Israel eran asesinados en el momento de nacer, aunque Dios también cuidó de ellos e incluso utilizó a las parteras egipcias para evitar que muchos niños murieran en el momento de su nacimiento. Y aquellos que eran ya adultos eran usados como obra de mano barata para grandes proyectos de construcción en ciudades monumentales que hoy podemos observar en sus ruinas. De hecho, Ramón y Desi pudieron visitar algunas de ellas en su viaje de novios y que fueron construidas, muchas de ellos, con las manos de los hijos de Israel. Eran esclavos que vivían afligidos en un país extranjero.
Y sabéis, estoy convencido que tal vez muchos de estos hijos de Israel, mientras sufrían bajo el látigo de Egipto, esas madres que tenían que esconder a sus hijos, no permitirles llorar para que no fueran descubiertos y echados al río, como así sucedió con miles de niños hebreos, se preguntarían, ¿dónde están las promesas que Dios le dio a Abraham, nuestro padre? ¿Y dónde está ese Dios que reafirmó su promesa a Isaac y a Jacob, nuestros padres? ¿Dónde están las promesas y dónde está el Dios de las promesas? Preguntas que todos nosotros hemos hecho alguna vez. Yo alguna vez me he preguntado, ¿dónde está la promesa de Dios para mi vida? ¿Y dónde está ese Dios de la promesa? Ahora bien, la respuesta siempre es la misma y la encontramos en el mismo lugar. Está en su palabra. Está en la palabra del Señor. Y es ahí donde vamos en esta mañana para ver 4 características o 4 aspectos fundamentales de ese Padre atento y cercano que tenemos, que debemos recordar cada día de nuestra vida para avanzar y hacerlo con éxito. El primero lo encontramos en el versículo 7, en la primera parte, y dice así: luego dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Lo primero que quiero recordarte en esta mañana es que Dios ve. Dios ve. Dios no es una estatua. Dios es un Dios real. Es un ser sobrenatural. Real. Y aunque sea espíritu, Él ve. Él ve. Y es lo primero que Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. Hermano, hermana, recuerda que Dios ya ha visto tu aflicción y lo hizo incluso antes de que tú lo conocieras. Antes de que fueras hecho un hijo o una hija de Dios, el Señor vio tu aflicción, vio las consecuencias del pecado sobre nuestra vida y acudió a nuestro rescate. Se compadeció de nuestra condición, queridos hermanos, cuando aún no éramos hijos, y tuvo misericordia de nosotros, aún cuando éramos enemigos suyos. Vio que estábamos perdidos, vio que no teníamos esperanza, vio que nuestro destino era la condenación y la separación eterna. Así que, si Dios vio tu aflicción antes aún de estar dentro de la casa, ¿cuánto más ahora que eres un hijo de Dios? ¿Cuánto más ahora que has sido reconciliado con el Padre, que eres pertenencia suya, que has sido sellado con el sello de su Espíritu, que has entrado a formar parte de su herencia? Ahora, mucho más que antes, puedes tener la certeza en tu corazón de que el Señor ve. El Señor ve tu vida, el Señor ve tu corazón, el Señor ve tu circunstancia y nada, absolutamente nada, le pasa desapercibido. ¿Amén? El Señor ve cada detalle de nuestro caminar. Y esto es maravilloso, saber que el Señor no pasa por alto ningún detalle, que no se le escapa, que Él está atento y lo ve absolutamente todo. Él ve cada segundo de nuestro caminar, ve nuestras luchas, nuestros sufrimientos, los esfuerzos que hacemos para avanzar. El Señor lo está viendo. Lo lleva viendo todos los años de tu vida. Incluso si en algún momento te alejaste de Él, o le diste la espalda, o decidiste caminar un camino distinto al cual Él te ofrecía, Él seguía viendo tu vida. Él seguía velando sobre tu vida. Él seguía con los ojos puestos sobre ti. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos del 26 al 33, no lo vamos a leer, pero vamos a recordar lo que Jesús nos dice. Y está hablando de no temer a nadie, sino solo a Dios. No temer a los que matan al cuerpo, a los que amenazan nuestra vida, no temer las circunstancias que podemos atravesar en un momento determinado. ¿Por qué? Porque es que hasta nuestro cabello, el mío de la barba será, está contado. Cada uno de nuestros cabellos están contados. Ni un solo pajarillo de la naturaleza cae a tierra sin que Dios lo vea. ¿Qué nos está diciendo el Maestro? Que no tenemos nada que temer. Sea cual sea nuestra situación y la aflicción que estamos atravesando en un momento particular, porque a veces atravesamos momentos difíciles, el Señor lo está viendo. El Señor lo ve. El Señor lo ve. Y esto es maravilloso. Porque además de que nuestro Padre lo ve, nuestro Padre actúa y Él cuida de nosotros.
Él cuida de nosotros. Cuando somos papás entendemos esto, porque nuestros hijos muchas veces están en peligro, sobre todo cuando son chiquititos, y no son conscientes del peligro. Y nosotros velamos por ellos, cuidamos por ellos y evitamos situaciones en las cuales pueden llegar a hacerse daño. Ellos no son conscientes de ello. Tal vez están viviendo una película que se creen superhéroes atravesando y superando pruebas inimaginables, cuando realmente es papá o mamá el que está evitando los peligros para que puedan caminar seguros. Pues así es nuestro Padre Celestial. Es cierto también que el Señor en ocasiones, como hacemos nosotros con nuestros hijos, nos deja caer y tropezar. Nos deja hacernos daño, nos deja estrellarnos contra alguna que otra pared. ¿Para qué? Para que aprendamos que no podemos caminar sin Él. Pero aún así, Él está siempre esperando. ¿Cómo hacemos nosotros para recoger a nuestros pequeños, consolarlos, cuidar y curar sus heridas y ayudarlos a caminar? Porque Él lo ve todo. ¿Amén? Así que, hermano y hermana, sea lo que sea por lo que estés pasando, lo que haya en tu corazón en este momento, recuerda esto: el Señor lo ha visto, el Señor lo ve. ¿Amén? En segundo lugar, leemos en el versículo 7 también la segunda parte. Dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Lo segundo que el Señor le dice después de hablar con Moisés, decirle, he visto, dice, he oído. Esta fue la experiencia y es la experiencia de todos aquellos que clamamos al Señor. Y el rey David lo expresó en el Salmo 34 de una manera maravillosa que creo que puede definir tu experiencia y la mía. Dice el Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¡Qué maravillosa oración! Pero es que esa es tu oración y la mía. Tú y yo podemos decir estas mismas palabras. Esta pobre clamó y el Señor le oyó. Porque Dios oye. No hay una sola oración que tú y yo hagamos que Dios no oiga. Otra cosa es que el Señor responda como esperamos. Otra cosa es que Dios nos dé lo que le pidamos. Otra cosa es que Dios actúe como esperamos. Eso es otra cosa distinta. Pero Dios siempre oye. Es más, el Señor oye nuestros corazones incluso antes de que nuestras palabras salgan de nuestra boca. Porque Él ve y oye el gemir, el clamor, la angustia de todos y cada uno de sus hijos. Solo Él puede ver lo que hay en el espíritu del hombre, en lo interior del ser humano. El Señor le dijo a Jeremías, cuando éste estaba preso en una cárcel en Jerusalén, algo que te dice a ti y a mí cada día. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor, habla con el Señor, presenta tu queja delante del Señor, como vemos también en los Salmos. No tengas miedo de expresarte tal y como eres. Y confía, porque Dios oye. El Señor oye. Él no está sordo, ni se hace el loco. Él oye la voz de cada uno de sus hijos. Así que habla con Él, ábrele tu corazón, porque Dios siempre oye tu oración. Ese es un derecho que Jesús ganó por nosotros en la cruz. ¿Sabes? La gente del mundo, es decir, aquellos que aún no conocen a Jesús, hablan con Dios muchas veces. Y estoy convencido que incluso el Señor oye, aunque evidentemente luego siempre hace su voluntad. Pero nosotros, por los méritos de Cristo, podemos ir al Padre. Y Jesús mismo lo dijo, a partir de ahora ya no seré yo el que ruegue por vosotros, sino que vosotros podréis rogar al Padre. Hacedlo en mi nombre, porque por medio de mí, por medio de lo que yo voy a hacer en la cruz, os voy a dar el derecho de hijos para que habléis, para que claméis, para que gritéis, para que acudáis a Él y sepáis que vuestro Padre os oye. Nuestro Padre nos oye, porque Él es un Padre atento y cercano. Amén. Ahora tú y yo debemos estar dispuestos también a escuchar a nuestro Padre, a escuchar la voz del Espíritu Santo, a escuchar al Maestro respondernos a esas oraciones y darnos exactamente lo que tú y yo necesitamos. Pero gloria a Dios, que Dios ve y Dios oye. Amén. En tercer lugar, lo vemos ya en la última parte de este versículo 7, dice, pues he conocido sus angustias.
Hemos leído hasta ahora: he visto la aflicción, he oído su clamor y he conocido sus angustias. Esto es maravilloso, mis amados. Porque sabéis, cuando estamos en angustia, cuando estamos sufriendo, podemos caer en una especie de actitud victimista. Ay, pobrecito de mí, que nadie me entiende. Ay, pobre de mí, que solo yo paso por esto, solo yo atravieso esta dificultad. Ay, que esto, ¿por qué me tiene que pasar a mí y no le pasa a nadie más? A veces hacemos ese tipo de reflexiones y de oraciones. Creemos que lo que estamos pasando solo a nosotros nos pasa. Creemos que nadie más puede comprender por lo que estamos atravesando. Pero la Biblia no nos dice eso, por eso tenemos que acudir a la palabra. La palabra nos enseña que ese Padre atento y cercano, en quien hemos creído, es un Dios que se identifica con nuestro sufrimiento. Es un Padre que se identifica con nuestro dolor, que no es insensible a lo que estemos atravesando en momentos de dificultad, sino que se identifica, que sabe lo que estamos sintiendo, que sabe por lo que estamos pasando, que sabe ese desierto por el cual estamos atravesando. ¿Por qué? Porque Él está ahí con nosotros. Pero además en Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16, leemos así. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y cuando habla de tentación, no habla solamente tentado de pecado, aunque después habla del pecado. Dice uno que fue probado en todo, absolutamente en todo. Dice: según nuestra semejanza, es decir, como hombre, en su humanidad, pero sin pecado, pero sin fracasar, pero sin pecar, pero sin desobedecer, pero sin deshonrar al Padre. Así que, teniendo este sumo sacerdote, queridos hermanos, sigue el texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él se compadece, Él se identifica con nuestras necesidades, y es más, Él nos dice que Él envió a su Hijo, a Dios mismo hecho hombre, para que no podamos decir: es que Dios no me entiende. No, Dios sí te entiende, porque Dios Hijo pasó por todo lo que tú estás pasando ahora. Y mucho más. Y mucho más. Hay algo que tú y yo nunca experimentaremos en la vida, y es el abandono del Padre. Cuando Jesús nos hizo sus hijos, o hijos del Padre, por medio de su sacrificio, el Padre nos selló. El Padre puso una marca sobre nuestra vida para ser reconocidos como sus hijos. Y Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el final. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo, que es ese sello, esas arras del Espíritu que están marcando nuestra vida a fuego en nuestros corazones. Y si Jesús dijo que Él nunca nos abandonaría, es que Él nunca nos abandonaría. ¿Amén? Pero ¿sabéis? Jesús sí fue abandonado por el Padre. Una sola vez en la historia del universo, de la creación, en la historia de la historia, hubo un momento en el que el Padre le tuvo que dar la espalda al Hijo. En el que el Padre, pensando en cada uno de nosotros, viendo que su Hijo había sido hecho maldición por causa del pecado de toda la humanidad, y siendo Él santo y no pudiendo tener comunión con el pecado, el Padre tuvo que dejarlo solo. Y fue en ese momento que Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabachthani. Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Así que cuando creas que tu sufrimiento es demasiado, cuando creas que tu situación es insoportable, cuando veas tal vez que tu prueba o tu desierto es demasiado largo y ya no sabes si vas a poder salir, piensa y recuerda esto: nunca vas a ser probado y tentado más de lo que puedas soportar, porque además con esa prueba el Señor te va a dar la salida, y esa salida se llama Jesucristo de Nazaret, el cual fue probado en todo y venció. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, en la vida vais a tener problemas, vais a tener que afrontar adversidades, pero confiad, porque yo las he vencido todas. Si permanecéis a mi lado, las venceréis vosotros también. Porque yo veo, yo oigo y yo conozco.
Yo conozco tu corazón, conozco tus luchas, conozco tus anhelos, conozco también tus pruebas, tus dificultades, conozco por todo lo que has pasado hasta el día de hoy, conozco tu futuro hasta que estés conmigo en la eternidad, lo conozco todo, no se me escapa nada. Así que confía, porque yo estoy contigo en medio del dolor y yo estoy contigo para sanar tu dolor. Amén. Ese es nuestro Padre atento y cercano. Él lo conoce todo, absolutamente todo. Y aunque a veces tengamos que pasar por esas pruebas, Él promete siempre acompañarnos. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde se nos promete o se nos hace creer que hemos sido creados para ser felices, para disfrutar de la vida, para que todo nos vaya bien y cuando no tenemos éxito, algo mal estamos haciendo. Bueno, el éxito no lo determina el ser humano, el éxito lo determina la palabra de Dios, que es la única verdad y la única vara de medir firme e inquebrantable. Y en la palabra nos enseña que a veces pasaremos por circunstancias y situaciones adversas. En ocasiones serán fruto de la vida y en otras resultado de nuestros errores y de nuestros fracasos personales, porque todos pasamos por ello también. Pero lo que la palabra nos enseña es que el éxito está en hacer la voluntad, incluso cuando estamos en medio de esos procesos de dolor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque el Señor está con nosotros en medio de ese proceso, porque Él conoce cada detalle de nuestra historia. Amén. Así que confiemos, hermanos. El Señor ve, oye y conoce. Y lo último que el Señor le dice a Moisés, y qué maravillosa verdad que encontramos en el texto. Dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares espaciosos, a lugares espaciosos, a lugares espaciosos. No dice espaciosos en esta parte del texto, pero en otros momentos donde Dios renueva constantemente esta promesa, Él dice eso: os llevo a una tierra buena, a una tierra de vaguadas, a una tierra de manantiales, a una tierra de abundancia de leche y de miel, es decir, de alimento y de fruto, pero a una tierra espaciosa. Aquí estabais en estrechez, encerrados en la tierra de Gosén, en medio de Egipto, esclavizados, pero os llevo a una tierra que os dará todo lo que necesitáis. He descendido. El Señor le revela sus planes a Moisés. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Te haré entender. Conocerás cosas grandes y ocultas que aún no conoces. El Señor le revela a Moisés los planes. Y fijaros, el Señor habla en pasado. Yo lo he leído muchas veces este texto y cuando preparaba este mensaje digo yo, wow, el Señor está hablando en pasado, dice, porque dice, he visto, he oído, he conocido y he descendido. Y he descendido. Yo le está diciendo lo que ya ha hecho. El Señor nos está diciendo en esta mañana lo que ya Él ha hecho en favor tuyo y mío. Hermanos, el Señor ya descendió para librarnos. El Señor ya ha descendido para librarte. El Señor ya ha descendido para responder a tu oración. El Señor ya ha descendido para darte lo que necesitas. Tal vez no lo que le pidas, pero sí lo que necesitas. El Señor ya ha descendido para hacer su obra y lo hizo por medio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El Señor ya descendió. El Señor ya ha descendido y es por eso por lo que tú y yo estamos aquí en esta mañana. Y es cierto, puede ser que estemos con el corazón compungido, puede ser que estemos atravesando un dolor intenso que nos impide incluso a veces hasta respirar y abrir la boca, puede ser que estemos en momentos de confusión donde no sepamos qué camino tomar en la vida, puede ser muchas cosas, pero y el Señor ya ha descendido y está dentro de ti por medio de su Espíritu Santo. Y eso, mis amados, debería ser más que suficiente. En medio de la prueba, eso es más que suficiente. En medio de las pruebas tú y yo queremos saber cuándo llegará el final, pero no es lo que necesitamos saber. En medio de las pruebas tú y yo necesitamos saber quién está a nuestro lado. Y a nuestro lado está nuestro buen Padre, nuestro Padre atento y cercano que nunca nos suelta de la mano. Amén. El Señor ya ha descendido y ha prometido estar con nosotros hasta el final. El Señor te ha prometido que nunca te va a soltar,
que nunca te va a abandonar. El Señor te ha prometido acompañarte todos los días. Y lo hace para ayudarte, lo hace para socorrerte, lo hace para cuidarnos, para guiarnos en el camino y para darnos la fuerza necesaria para avanzar. No necesitamos lo que va a ser de nosotros dentro de un año, ni 2, ni 3, ni 10. Necesitamos saber que el Señor está con nosotros hoy y cuando llegue mañana lo estará también. ¿Amén? Esa es la vida del verdadero discípulo de Jesús. Esa es la vida. Por eso Jesús nos dice que no nos afanemos por el mañana, que no andemos persiguiendo las riquezas, intentando amontonarnos o qué cosas. ¿Por qué? Porque el mañana no ha llegado todavía. El mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal, le dice el Señor en Mateo 6. No os agobiéis. Dios vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. No os agobiéis. Reconoced que hoy el Señor ha descendido y está contigo en tu vida. Que el Señor está contigo en tu casa, que el Señor está contigo en tu matrimonio, que el Señor está contigo y con tus hijos, que el Señor está contigo y en medio de tu trabajo y que el Señor está contigo en medio de la necesidad que puedas tener en este momento. Él está contigo porque Él ve, Él oye, Él conoce y Él ya ha descendido. Y eso, mis amados, es más que suficiente. Eso es el camino de la fe. Es el camino de la fe que debemos abrazar para poder avanzar. Debemos conocer a ese Padre atento y cercano que ve, oye, conoce y desciende a nuestro lado. Y conociendo esto, mis hermanos, es suficiente para avanzar. Es suficiente para caminar con paso firme y sin detenernos cada día de nuestra vida. Es difícil ver en medio de la oscuridad, es muy difícil ver en medio de la oscuridad. Pero es en medio de la oscuridad donde actúa la fe. Es en medio de la nada, es en medio de los desiertos, como nos predicaba Rebeca la semana pasada, donde la presión de la prueba determina qué es lo que hay dentro de nosotros. Si somos verdaderos o no hijos e hijas de Dios. Porque un verdadero discípulo de Jesús, en medio de la prueba, activa su fe y esa fe lo impulsa a los brazos del Padre. Lo impulsa a los brazos de aquel que envió a su Hijo para salvar no solamente su vida y su alma del infierno, sino también de las pruebas que atravesamos en esta tierra. Y eso, hermanos, es suficiente para avanzar. ¿Amén? Eso es suficiente para avanzar. Dios ve, Dios oye, Dios conoce y Dios ha descendido. Dios ha descendido. Vamos a orar unos instantes. Y en este momento te voy a pedir solo una cosa, que no te enfoques en la necesidad. No te enfoques en el dolor que puedes estar sintiendo o la necesidad o la prueba que puedes estar atravesando. No te enfoques en eso. Yo te voy a invitar a que seas valiente y te enfoques en el Señor. Y digas, Señor, voy a hacer como los hijos de Israel, voy a clamar a ti en este momento. Voy a clamar a ti porque sé que tú has visto mi aflicción. Tú has oído mi clamor, has conocido mi angustia y sé que has descendido para librarme. ¿Amén? Pues haz esta oración. En la intimidad del Señor, en tu asiento, haz esta oración. Haz esta oración. Y dile, Señor, 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 en medio de la prueba yo clamo a ti. En medio de la prueba yo te busco a ti, Señor. En medio de la prueba desecho cualquier otro recurso que no seas tú, Padre. Desecho cualquier otra posibilidad, herramienta o estrategia que no sea acudir a ti, Señor. En medio de la prueba acudimos a ti, Padre. Díselo al Señor. Dile, Señor, acudo a ti, Señor. Si estás bloqueado, tal vez porque el temor o el dolor te han bloqueado, dile, Espíritu Santo, ayúdame a salir de este bloqueo, ayúdame a salir de este momento en el cual ni siquiera sé cómo orar. Y dile, Señor, tú eres mi único recurso. Tú eres mi único recurso. Tú eres el único que puede sacarme de esta situación.
Eres el único, Señor. Confío en ti. Una vez más, confío en ti, Señor. Y una vez hecho esto, pídele con fe aquello que necesitas. Pídele con fe aquello que deseas en tu corazón. Pídele con fe. Y luego recibirás aquello que es mejor para ti, aunque sea distinto a lo que le pides. Pero pide con fe, porque tu Padre está atento y cercano. Tu Padre está atento y cercano. Así que pídele con fe en esta mañana. Él ve, Él oye, Él conoce y Él ha descendido. Él ha descendido. Él ha descendido.